Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Ole! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekiston'dan Radio Núcleo 180'ya Kata Saloma etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. ¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @Radio Núcleo 180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Sean todos bienvenidos a este programa. Con Paz en Armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Es una enorme bendición y una gran alegría poder estar aquí con ustedes en su programa, Con Paz en Armonía. Le damos gracias a Dios por tanta bendición, por tantas cosas buenas que Él nos da, nos rodea de su amor, nos rodea de su misericordia, nos rodea de su gracia, de su bondad. Y el día de hoy, como cada martes a las 11 de la mañana, estamos aquí para compartir con ustedes lo que Dios nos da. Estamos aquí para compartir cosas que son muy importantes, cosas vitales para la familia, para los padres, para las personas, para trabajar nuestra salud mental, para trabajar nuestras convicciones de fe. Y bueno, agradezco mucho al Señor la bendición de estar hoy con ustedes. La semana pasada no pude estar, tenía por ahí algún compromiso con la cuestión de salud de mi esposo, pero el día de hoy estoy aquí, como cada martes, dándole la bienvenida a todos ustedes que nos siguen fielmente en su programa. Compártalo por favor. Yo sé que hay personas que necesitan esta enseñanza. Y el día de hoy nuestra querida Edith no está con nosotros. Ella tuvo compromisos de trabajo en su escuela, en fin, y les pedimos que estemos orando también por ella, que Dios bendiga en su trabajo. Ceci, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntame. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Paz, por invitarme. Cabina, buenos días. Gracias por ayudarnos a que este programa se haga posible. Le damos gracias a Dios porque nos ayuda a que cada uno de nosotros podamos hacer lo que nos toca en el área que nos corresponde y podamos estar aquí como cada martes a las 11 de la mañana con ustedes. Gracias, Paz. Bien, pues vamos a continuar el tema que se ha venido trabajando y que de alguna forma es muy importante que aprendamos. Mire, yo estoy muy preocupada por esta generación de padres jóvenes, padres que aunque conozcan de la palabra, aunque sean creyentes, incluso aunque tengan un trabajo, un servicio que realizar en la iglesia, tengan un ministerio,
A mí me preocupa muchísimo la forma en la que veo que están educando a sus hijos. Yo entiendo que hay muchos padres de esa generación que dicen, yo no quiero tratar a mis hijos como me trataron a mí. Y no quiere decir que los hayan tratado mal, sino que de alguna forma pues era una educación más estricta, era una educación más cuadrada. Y yo entiendo que ahora ellos como padres tengan la intención de criar a sus hijos de una manera más, ¿cómo le podríamos llamar? Más abierta, más suavecita, etcétera. Pero a mí me preocupan los resultados, Ceci. Me preocupa lo que veo en la educación de los niños. Estamos viendo una generación de, yo diría que de adolescentes para abajo, y entiéndase por adolescentes de los chicos de secundaria. Sí, 15 años hacia abajo. Hacia abajo. Y yo veo y digo, ay Dios mío, cuando veo cómo se comportan, cómo no tienen ese respeto por sus padres, cómo se han brincado las trancas, y para los padres eso es normal o bueno o común. Y a mí me preocupa mucho esa situación, porque digo, oh Dios, ¿qué generación estamos levantando? ¿Qué generación estamos educando? Y un día hablaremos de guerra espiritual, es un tema que tengo por ahí pendiente. Un día hablaremos de guerra espiritual y vamos a ver cómo nuestros hijos están siendo seducidos, atacados, engañados y lastimados por el enemigo en el área espiritual. Y yo veo que algunos papás no se percatan de esa situación, no se dan cuenta de lo que está sucediendo con sus hijos. No tendrá que ver en la economía. Dicen que hijo de padre millonario, hijo rico, nieto pobre. Yo pienso que algo similar pasa en este tiempo. Yo hablo, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá tiene 91 años. Ella fue su madre muy estricta, exageradamente estricta. Con mi papá no hubo tanto ser estricto, porque él viene de una familia de mucho dinero y él era el niño Miguel. Entonces no había tanto. Sin embargo, su papá muere cuando él tiene 12 años, 13 años, una cosa así, y pierden todo lo que tenían porque hacen firmar a mi abuela para cederle todos los derechos a la familia de él, y a mi abuela la dejan desamparada con 4 hijos. Los traen a México y aquí los abandonan en la ciudad. Entonces mi papá a los 13, 14 años tuvo que hacerse cargo de sus 3 hermanas y su mamá. Entonces eso fue rudo para él. Y ellos nos educan a nosotros con muy estrictos, muy estrictos. Mi papá apelaba que él había sido guardaespaldas y sabía cómo se movían muchas cosas en el ambiente de secular, ¿no? De la vida diaria. Sí, de que llegaban, por ejemplo, y sacaban gente de un restaurante, y solo la chica que escogía, la persona de la que él era guardaespaldas, la dejaban, le pagaban dinero para que se quedara, o cosas por el estilo. Entonces él nos cuidó mucho a nosotros, de tal manera que fue un general. Estaba yo en el ejército para las 9, llegar a las 9 era a las 9, no 9:1, no 8:59, a las 9. Entonces, así crecimos, así crecí yo. Con mi hija yo fui más suavecita, el papá de mi hija menos rudo con ella, porque él también vivió cosas muy fuertes de niño, incluso a los 12 años de ser papá de todos sus hermanos, porque el papá
llegaba de repente y se iba. Pero la generación de mi hija, ¿sí? Es esa generación de la que estamos hablando. Esa generación que hoy apapacha a los hijos. De una forma Ajá. muy intensa. ¿Por qué? Porque ya fuimos muy estrictos, medio estrictos y menos estrictos. Entonces estamos hablando de eso que usted a veces nos cuenta, ¿no? De padre millonario, hijo rico, nieto pobre. Entonces pienso que algo así similar pasa en esta parte de la educación. Vemos niños que, híjole, es impresionante. A mí también me asusta. Veo padres que sí dicen así, y las cosas son de esta manera, y vemos niños lindos, pero vemos otros que, Dios santo, sí espanta. A mí me angustia mucho, me Ujú. preocupa mucho, porque cuando esos niños llegan a la adolescencia, a los 14, 16 años, empezamos a ver el fruto de la educación que recibieron. Ujú. Y empezamos a ver los errores que afortunadamente en muchos son errores reversibles. Pero ¿qué hay de los errores irreversibles? Sí. De los que ya no te puedes zafar, de los que ya no te puedes escapar. Y bueno, por esa razón es que durante estos últimos martes hemos estado hablando precisamente acerca de la educación de los hijos. Y quizá tú podrás decir, bueno, pero yo no tengo hijos, ¿a mí qué me importa todavía esa información? Claro que te importa, por supuesto que te importa, porque quizá vas a tener hijos en un futuro cercano, te vas a casar y tu familia tiene que tener los fundamentos básicos de la educación cristiana, de la educación bíblica para la crianza de nuestros niños. ¿Qué va a suceder con esos niños que ahorita están creciendo sin el respeto a nada ni a nadie? Que como se consideran hijos de ministros, de pastores, de misioneros, y ellos dicen, pues ese es el rollo de mis papás, ese es el trabajo de mis papás, ellos hacen lo que ellos han querido siempre, pero no es lo mío, no es mi asunto. No, a mí no me interesa lo que ellos hagan, no me interesa lo que ellos enseñan o predican o planean. A mí nada más con que me atiendan bien, a mí nada más con que me den lo que yo necesito o lo que yo quiero, y con eso para mí es suficiente. Están clavados en las pantallas, están clavados en las redes sociales, no tienen planes de vida, nadie les ha enseñado que ahorita están haciendo y sembrando todo lo que necesitan para un futuro. No sé si a ti te tocó, Ceci, que te dijera tu mamá o tu papá, tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. Sí. Yo siempre he dicho que eso está mal dicho, pero la intención no es mala. No. ¿A qué iban nuestros padres? Ellos querían que fuéramos gente de provecho, gente que pudiera valerse por sí misma, que fuéramos gente honesta, trabajadora, que fuéramos personas que viviéramos una vida con dignidad. Eso de alguien está mal dicho. Más bien yo diría, ellos lo que debieron haber dicho, tienes que estudiar para que seas algo, no alguien ya somos. Claro. Y yo creo que ahí estuvo la falla, no es para que seamos alguien ya somos desde que nacemos, desde que Dios nos mira desde el vientre de nuestra madre, ya somos alguien. Sí. Pero algo, los padres se referían a que tuvieras oportunidades laborales, a que tuvieras oportunidades de establecer una familia
feliz, una familia bonita, a que tuvieras oportunidad de salir a la calle y que no tuvieras que agachar la cabeza cuando fueras a pedir empleo o trabajo, porque pues no tenías ni un papel más que el de la primaria y si acaso el de la secundaria. Fíjese que en mi caso fue algo muy particular, porque yo terminé la secundaria y yo dije, quiero estudiar una carrera corta, yo ya no quiero seguir estudiando. Y mi papá dijo, muy bien, ¿qué quieres estudiar? Y yo me metí a estudiar perforista bancaria en aquella época, hoy es capturista de datos. Y terminé la carrera, estuve un año en esa carrera. Seguramente fue después de la primaria o de la secundaria. De la secundaria. Y entonces me dice mi papá, muy bien, ya estudiaste lo que querías, me da mucho gusto. Ahora vas a entrar a la prepa, la terminas y luego haces de tu vida un cacahuate, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por esa obligación de haberme hecho hacer la preparatoria. ¿Pero qué pensaste cuando te lo dijo? No. Hiciste yo decía, drama, ¿no? ¿por qué? Yo lo que ya quiero es trabajar, yo no quiero estudiar. Nunca fui muy buena para el estudio. Siempre me costó mucho trabajo. Y yo decía, no. Hoy sé que había otras cosas en mi cabeza que hacían que me costara trabajo el estudio, pero lo estudié a fuerza estudié la preparatoria. Cuando entro a la universidad ya vieja, veo que justo tengo el promedio mínimo para poder entrar a la universidad. Yo le doy gracias a mis papás por haberme obligado. De verdad, eso no sabe uno cómo lo valora cuando está joven. Pero escucha las voces de los adolescentes, de los niños, de los jovencitos. Es que mi papá, es que mi mamá. Y aquí es el tema del programa. Así es. Es el tema del programa. ¿Estás cansado o cansada de repetir las frases de, a ver, ¿cuántas veces tengo que decirte que levantes tu plato, que tiendas tu cama? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no dejes los platos sucios en la mesa y peor todavía, en la sala? ¿Cuántas veces tengo que decirte que ya estoy cansada, ya estoy harta de que parece que te hablo y te digo las cosas y por aquí te entran y por acá te salen? Sí. ¿Alguna vez has dicho, mamá, papá, cosas como estas? ¿Alguna vez te has identificado, te has escuchado a ti misma reclamándoles a los hijos que no te hacen caso y que lo has dicho 20,000 veces y no te hacen caso? Este punto es el que vamos a tratar hoy. Si tú tienes una hermana con hijos con este problema, si tienes una hija con este problema con sus niños, si tienes una vecina, una conocida de la iglesia o fuera de la iglesia, mándale el link para que se conecte y pueda saber cómo resolver esta situación. Sí. Mira, los sermones y las regañadas solamente sirven para demostrar que tu palabra ha perdido autoridad y ha perdido peso. Por eso lo tienes que repetir tantas veces y ni así te hacen caso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en la Biblia cuando Nehemías tuvo que reconstruir Jerusalén? Lo primero que él hizo fue levantar murallas para que el enemigo no destruyera la ciudad. Y las reglas en tu casa no son rejas que parezcan jaula, sino son murallas que protegen la santidad, el descanso y el respeto en tu hogar.
Hoy vamos a ver cómo podemos cambiar esos discursos inútiles por murallas de bendición a través de una herramienta extraordinaria. Así que comienza a compartir el programa con todas las personas que tienen hijos, que tienen niños o nietos o sobrinos que son niños o adolescentes, para que haya bendición. Comparte el programa. A veces decimos, ay, es que yo se lo voy a explicar a mi hija. Mejor compártele el programa. Sí. Sí, Es porque que- luego podemos omitir o podemos hacer más grandes algunas cosas. Exactamente, como que a veces no nos enteramos bien. Pero bueno, ¿cuál es el sermón que más repites en tu casa? A ver, cada uno, cada una. Por favor, mándenos en el chat sus comentarios. ¿Cuál es ese sermón, esa palabra, esa frase que siempre estás repitiendo en tu casa y que sientes que nadie te hace caso? Fíjese, Paz, mientras la audiencia contesta nuestra pregunta, quisiera comentar que a los 12 años, antes de los 12 años, los niños escuchan la voz de mamá y pareciera que hay conexiones aquí, vamos a hablar como poniéndole un color, doradas. Ajá. Y todo lo que mamá dice, el niño lo entiende muy bien, lo percibe bien, lo toma perfecto, pero a partir de los 12 años, y estamos hablando de mamá y papá, Se a rompe. partir de los 12 años se rompe. Haz de cuenta que de la voz de papá y mamá se pone Un tapón. un tapón, se ponen tapones en los oídos. Y entonces ahora vamos a pensar que cada que habla mamá y papá, el color de aquí se vuelve azul. No te está escuchando nada, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque muchas cosas que estamos haciendo están siendo repetitivas y ellos cierran sus oídos a eso. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar las alternativas, que ya hemos hablado muchas de ellas. Siéntate, habla a su tamaño, Ajá. no castigues, no des instrucciones como de autoridad parada, sino de, a ver, ¿por qué te sientes así? Hacer preguntas. Hemos hablado en programas pasados acerca de esto. No quería que pudiéramos pasar sin comentar esto, Paz. Claro. Creo que es muy importante que estemos todos los que tenemos que estar para que podamos empezar esta enseñanza, porque de la palabra de Dios, de la Biblia, sacamos la enseñanza sobre la educación para los hijos. Uh-huh. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Cómo nos enseña Dios a nosotros? ¿Cómo Dios manifiesta su voluntad para nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos dice? Y bueno, dentro de lo que es la palabra de Dios, hay algo que Dios ha hecho siempre, siempre, siempre con el ser humano. Dios pacta con el ser humano. Dios hace acuerdos con el ser humano. Y sabes, estamos tratando de enseñarte que la solución al desgaste de los sermones es el compromiso escrito que la Biblia menciona como pacto. Es bajar de lo celestial a lo terrenal, algo que Dios nos quiere enseñar. Dios siempre ha pactado con el hombre, con el ser humano, siempre ha hecho acuerdos, siempre ha tenido momentos en donde Dios, desde su grandeza divina,
ha bajado a la tierra su intención de pactar con el ser humano. Y tenemos muchos ejemplos de pactos. Y si tú te vas, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 28 y lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta cómo Dios dice, si tú escuchas mi voz y tienes cuidado de hacer las cosas exactamente como yo te las mande, entonces yo, y propone todas las bendiciones habidas y por haber en todas las áreas de la vida de la gente, del pueblo. Y si no, entonces prepárate porque van a venir sobre ti esto, aquello, lo otro y lo demás. Y mucha gente dice, es que Dios castiga. Yo diría que no. Dios simplemente dijo, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, fíjate, no, todavía te da el secreto, te da el tip y te dice, escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. ¿Qué encontramos en esta frase de Dios? Dios nos dice, yo no te voy a obligar. Yo no voy a hacer que tú hagas lo que yo quiero, aunque puedo obligarte, pero no lo voy a hacer. Yo quiero que seas tú tomando tu decisión por mí, por mi palabra, por el amor que me tienes, y yo voy a cumplir todo lo que yo he prometido. Yo me he comprometido contigo a que si tú haces esto y esto, yo voy a hacer todo lo demás. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar esta enseñanza a la relación que tenemos como padres con nuestros hijos? Bueno, Dios establece términos claros, bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y llevar a cabo este modelo divino a una hoja de papel, ojo con esto, en la mesa del comedor va a eliminar la subjetividad, el enojo del momento y también la manipulación. Ya no quieres gritar con tus hijos, ya no quieres exigirles que hagan las cosas. Ok, hoy vamos a aprender una técnica. Quizá algunos padres que ya nuestros hijos son mayores o ya son casados, no tuvimos la oportunidad literal de cumplir esta forma o de llevar a cabo esta forma de educación, pero creo que algo bueno hicimos si nuestros hijos están viviendo en la voluntad de Dios. Así Amén. que, bueno, vamos a ver qué necesitamos para hacer un acuerdo familiar o un pacto familiar. ¿Necesitas una hoja de papel? ¿Necesitas un lápiz o una pluma? ¿Y qué vamos a hacer? Bien, vamos a ponerle a esa hoja 2 líneas y dividir nuestra hoja de forma horizontal. La vamos a poner y vamos a tener 3 columnas. Vamos a pintar en nuestra hoja 2 líneas para tener 3 columnas en las que vamos a escribir. ¿Y qué vamos a escribir? Bueno, en primer lugar, arriba tenemos que poner la fecha, porque la fecha es importante. Tiene que quedar por escrito en qué momento nos estamos sentando a hacer ese compromiso. Número 2, tiene que estar el nombre de las personas que están involucradas en este convenio, en este acuerdo. Y ahí vamos a poner nuestro nombre de mamá y nuestro nombre de papá y vamos a escribir el nombre del hijo, porque este tipo de convenio debe de ser personalizado por cada uno de nuestros hijos, porque no tienen la misma edad ni estamos hablando de la misma problemática. Por No, lo y tanto, aunque tuviéramos hijos gemelos,
Se necesita una para cada uno porque aunque sean del mismo día, la misma hora, segundos, minutos más, minutos menos, Son diferentes. son totalmente distintos. Bien, entonces tenemos nuestra hoja de papel con 2 líneas, haciendo 3 columnas, la fecha, el nombre del hijo o de la hija, el nombre de la mamá y del papá, si es que los dos van a hacer el convenio con el hijo o con la hija. Y después, en la primera columna vamos a escribir petición o privilegio. Así debe de nombrarse la primera columna. Petición o privilegio. La segunda columna se va a llamar responsabilidad. Y la tercera columna se va a llamar consecuencia automática. Voy a repetir. Primer columna, petición o privilegio. Segunda columna, responsabilidad. Y tercera columna, consecuencia automática. Te voy a explicar qué significa cada una de ellas porque este es como el meollo del programa. Lo que el hijo desea, es decir, por ejemplo, usar el teléfono, salir con sus compañeros o sus amigos, jugar videojuegos, escoger su propia ropa. Lo que el hijo quiera o la hija desee, eso lo vamos a escribir en la primer columna. Fíjate, Perdón, no es Paz. lo que yo quiera, ¿eh? No. Además, aquí aguas, porque escoger su ropa, a veces ellos llegan y escogen lo que ellos quieren y nosotros decimos no. El otro día acompañaba a un matrimonio con su hija casi adolescente y ella quería blusas muy cortitas. Y papá y mamá le decían, no, ya hemos hablado que blusas cortas no. Pero ya me vas a comprar la chamarra y está corta. Ah, la chamarra. Pero la blusa, no puede ser corta. Entonces, Te refieres a ombligueras, ¿no? exacto. Blusas que son. Ajá, ombligueras. Entonces, aquí también tenemos que ver que eso está en ese rubro, ¿vale? Al escoger su ropa. Exacto. Ok. No es la que Entonces- se va a poner hoy. Bien, entonces tenemos en la primer columna la petición o el privilegio que el hijo o la hija quiere. Ujú. No te hagas preguntas adelantadas, yo sé que algunos están pensando, es que mi niño todavía no sabe leer y escribir, ¿cómo voy a hacer una hoja de 3 columnas y voy a poner ahí, si mi hijo es chiquito, todavía no sabe leer? Ujú. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos con los Con pequeños. Con Ujú. cada etapa. Pero ¿a qué me refiero con esto? Es para que tú aprendas como mamá o como papá a establecer estos pactos o estos acuerdos familiares. Entonces, en la primer columna está lo que el hijo desea. ¿Qué desea? Levantarse tarde, no sé, salir con los amigos, ver videojuegos, tener más tiempo en la pantalla del teléfono o de la computadora, en fin, lo que sea. Ahí lo vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir en la segunda columna? La segunda columna es la columna de la responsabilidad. Y ahí vamos a escribir las reglas necesarias para ganar ese privilegio. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué podemos escribir ahí? Ok, ¿quieres ver videojuegos o tener la pantalla por un tiempo en el día, el celular por un tiempo en el día? Ok, me parece muy bien, pero aquí la responsabilidad es que hagas tus deberes. Por ejemplo, tareas hechas. Ujú. ¿Sí? Que la tarea esté hecha. Que hable de forma respetuosa y educada cuando pida las cosas.
que colabore en los quehaceres de la casa, lo que le corresponda hacer. Y aquí voy a hacer un paréntesis para las mamás que son tan exageradas con el quehacer. Eso es maravilloso, qué bueno que tengas TOC, trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza. Qué bueno, yo no tengo problema con eso. El problema que yo tengo es que tú no dejas que tus hijos hagan algo porque no lo hacen como tú quieres. Entonces, tus hijos dicen, mi mamá no me deja lavar los trastos porque dice que los lavo mal. No me deja tender la cama porque dice, quítate, mira nada más qué feo tendiste la cama. No sacudiste bien, mira, está todo polvoso, quítate, yo lo hago porque tú no puedes o no sabes. Ese es un error enorme, sea que seas muy limpia o no tan limpia, tus hijos deben de aprender a participar y a colaborar en los quehaceres. Por eso, no les vas a conceder un privilegio si primero ellos no han cumplido con los deberes de la casa, no han cumplido con sus tareas o no han tenido las actitudes amables correctas y educadas. Y en la tercera columna vamos a escribir la consecuencia automática. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a hablar con tu hijo, con tu hija, y van a pactar acerca de qué va a suceder si el hijo no cumple la parte con la que se comprometió. ¿Qué va a suceder? ¿Ok? Si el hijo no cumple con esa responsabilidad que se le asignó, el privilegio o la bendición que se supone va a recibir, los padres no están obligados a concedérsela. Puede que el hijo venga y te diga, mamá, quedamos con que yo iba a tener permiso de salir en la tarde con mis amigos o mis amigas. Muy bien, vamos a revisar el acuerdo, la hoja del acuerdo. Aquí dice que puedes disfrutar de ese privilegio si hiciste tus deberes. A ver, cama tendida, ay, es que cuando regrese la atiendo. No. Lo que te haya tocado hacer, de qué hacer en casa, no sé, barrer, trapear, sacudir o lavar los trastos del desayuno o de la cena. Es que son muchos, o sea, no, yo no voy a hacer eso. Perfecto, no hay ningún problema, no hay privilegio porque se rompió el acuerdo. Si se rompe la responsabilidad, el privilegio se suspende. Ahora aquí tenemos que tener cuidado, papás, mamás. Es que ella me había pedido permiso y no tendió la cama. Bueno, hijo, cuando regreses, cuando tú rompes el acuerdo, no lo vas a recuperar, ¿eh? Ya no lo recuperas. Entonces tienes que tener mucho cuidado de romper un acuerdo. ¿Quieres que tus hijos caminen de acuerdo a la palabra del Señor? Cumple tus acuerdos. No los rompas, aunque sea pobrecito, pues pobrecito, pero que vaya y lave los trastes. Si que vaya y salir. tiende la cama, si es que quiere salir. Y, ay, pero es que ya fue y nada más la jaló. No, tiene que hacerlo como corresponde. Exactamente. O sea, no, si tú claudicas en algo tan sencillo como eso, él va a saber y a entender que los acuerdos no funcionan, que los acuerdos no sirven y que incluso hacer un acuerdo con Dios no vale. Entonces, ten cuidado con eso. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego y estemos a cuenta. Eso Dios lo pone en su palabra, Isaías 1, 18. Nos invita a dialogar con Él, a ponernos a cuenta con Él. Tú puedes invitar a tus hijos a venir y hacer acuerdos, a venir, sentarse en la mesa con todo respeto, con todo amor y hacer los acuerdos que correspondan.
¿Por qué? Porque Dios no gobierna desde el desorden. Él hace acuerdos claros, muy claros. Y esta propuesta que traemos hoy para ti, mamá, papá, es que te sientes con tu libreta y diseñes un acuerdo, un pacto escrito con tus hijos. Cuando las reglas necesarias de protección del hogar se ponen por escrito, se acaban los dramas, se acaban los gritos, se acaban los pleitos, se acaban los disgustos. El hijo ya no te puede decir, es que tú no me dijiste, es que yo no recuerdo que tú hayas dicho eso, yo no me acuerdo. Y entonces el padre vuelve a gritar, vuelve a querer poner las cosas en claro otra vez, pero si ya rompió el padre el acuerdo, la madre rompió el acuerdo, porque, ay, pobrecito de mi bebé, ¿cómo le voy a quitar ese privilegio? Por esta vez nada más, ya perdiste autoridad y ya perdiste la oportunidad. Yo nunca he visto en la Biblia que Dios diga, ay, pobrecita de mi hija. No. Está bien, por esta vez no hagas lo que te estoy diciendo. Por esta vez te voy a dar chance de que no lo hagas. No. Si Dios no rompe sus acuerdos, no rompe sus pactos, no va contra su propia palabra, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros sí podemos hacerlo? Eso no es correcto. No. Ahora, la autoridad se traslada del enojo del papá a la santidad del acuerdo pactado. Ya no necesita ser un padre iracundo, violento, que grita, que humilla, que ofende, que dice cosas hirientes. Sí. Ya no necesita ser esa mamá neurótica, esa madre gritona, esa madre siempre enojada y que tus hijos siempre te recordarán como la malvada de la historia. Del cuento. ¿Por qué te estamos enseñando esto? Porque es la forma en la que Dios trata contigo, trata conmigo. Dios no nos gritonea, no nos insulta, no nos dice cosas hirientes, no nos maltrata, no nos angolotea, no nos jalonea y no nos dice, ya estoy harto de ti, ya me tienes hasta la coronilla, ¿por qué no haces caso? Dios no hace eso. No. Él estableció aquí los acuerdos, aquí. Y Él dice, si tú los obedeces, este es el beneficio que vas a recibir. Sí. Si a ti no te interesa cumplir eso, prepárate. Y no porque yo te vaya a castigar. Son las consecuencias del pecado, son las consecuencias de la desobediencia, son las consecuencias de tus malas decisiones. Eso de que dicen los niños o los alumnos, el maestro me reprobó. Ah, cómo me da coraje que digan eso. De verdad me molesta. Sí. Yo lo oí el domingo. Eso me parece como que el maestro pusiera todos los exámenes en su mesa Voy y a dijera, reprobar. este está reprobado, este también, este también, este también. Si eso es verdad, así, Ajá. ahí sí es verdad que el maestro los reprobó porque se le dio la gana reprobarlos. Así es. Pero si el alumno no cumplió, si faltó, si llegó tarde, si no entregó tareas, si reprobó los exámenes, no es el maestro el que lo está reprobando. No, ¿Quién lo está reprobando? él mismo. Exacto. Él mismo se está reprobando. Así que, ojo, no son castigos, son consecuencias. Sí, sí, Y sí. eso, por favor, explícaselo a tus hijos. Si tú rompes el acuerdo, entonces vienen las consecuencias. Ahora también hay que tener cuidado, mamá, papá. Si tú rompes el acuerdo, no También va a porque haber le consecuencias. diste permiso, porque él no cumplió lo suyo, pero si él cumple lo suyo y tú rompes el acuerdo,
Es exactamente igual, ¿eh? Las El consecuencias niño- son iguales. Exacto, el niño, la jovencita, el joven quiere ir a una fiesta. Tú le dijiste que sí va a ir a la fiesta de tal a tal hora, que se tiene que vestir de tal y tal manera, que tú lo vas a llevar, lo vas a recoger, etcétera. Pero resulta que ese mero día tú te comprometiste a hacer otra cosa con alguien más. Y le dices, ay, no vas a ir porque yo tengo Yo otra no cosa puedo. que hacer. Ajá, y no puedo hacer. No puedo llevarte, no puedo recogerte y no vas. Aguas, porque también estás rompiendo el acuerdo y tú vas a tener tus consecuencias. Ujú. Entonces, él no puede romper acuerdos, ¿sí? Tú tampoco. Tú tampoco. Sí, hay una canción que a mí me llama mucho la atención desde hace muchos años. Dice, no prometas lo que no será, ¿sí? Porque no cumples lo que lo que estás diciendo. Entonces, si tú no cumples lo que dices, en automático no tienes autoridad. Esa es una de las primeras consecuencias de no cumplir tú los acuerdos con los que llegaste con tus hijos. Exacto. Ahora, háblanos, Ceci, de cómo se establecen los acuerdos o los pactos con los niños de 4 a 8 años de edad. Empezando primero porque los chiquitos pues todavía no saben leer. Sí, no saben leer, no, y bueno, de no a los tienen 4 vocabulario. no, pero a los 8 sí, pero este es un rango donde vamos a hacer pactos visuales, ¿sí? Ok. Vamos a Ujú. hacer pactos visuales, el niño en conflicto, ¿sí? El niño hace berrinche todas las noches a la hora de irse a dormir, o se niega rotundamente a recoger sus juguetes, o se niega a hacer la tarea, ¿sí? A esa edad los niños de kinder y de tercero de primaria ya hacen tarea. Entonces se niega a hacer todas esas cosas. A esa edad el pacto escrito no funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Bueno, pues me busco una cartulina, hago mis 3 columnas, ¿sí? Y pongo dibujos en cada una de ellas, ¿sí? El acuerdo es que si tú recoges los juguetes y que pones a un niño recogiendo juguetes, ¿sí? Un recorte, un dibujo. Exacto, un dibujo, un recorte. Hoy es muy fácil, en internet le pides hoy sé que todo mundo usa la inteligencia artificial, llámese como se llame, niño recogiendo juguetes. En 5 minutos, cuando mucho, ya tienes la imagen. La pones, Imprimes, la recortas. y la pegas. Ahora, si eres muy creativa, muy creativo, bueno, pues haces el dibujo. Yo haría con la inteligencia artificial o buscaría uno ahí en una revista. En una revista, en algún lugar, porque yo no soy muy buena para dibujar. Si te pones la pijama a las 8 p.m., leemos tu historia bíblica y pones un dibujo donde él está acostado, un niño acostado y el papá, la mamá leyendo la palabra favorita. Eso es el privilegio. Uh-huh. Si decides no recogerlos, los juguetes se van a dormir, ya no puedes tú jugar con ellos, porque ellos están durmiendo. Y también te pones ahí tus dibujos, ¿no? Me encanta la película de Toy Story, que los muñecos tienen vida y llega un humano y se duermen, ¿no? Bueno, ahí tienes que ser creativa en esa parte. Y la caja va a estar cerrada por las horas que tú pactes con el niño, 24 horas. Un día, 2 días. Exacto. 3 días, una semana, dependiendo ahí de la edad del niño. Y la gravedad de la falta. ¿Sí? Siempre esa es en la parte de las consecuencias. Nosotros, como padres, no recogemos los juguetes de los hijos. Tampoco les tenemos que gritar,
tampoco les tenemos que dar un sermón de media hora sobre la responsabilidad. Quiero decirte que a esa edad los niños no lo comprenden del todo. Tenemos que hablarles de acuerdo a su forma de recibir los procesos mentales de su cerebro según la edad. Exacto, las notificaciones en su cerebro, eso ya lo hemos hablado en programas pasados. Te los perdiste, comunícate con nosotros, escríbenos y nosotros te mandamos el programa o los programas donde está toda esta parte de la etapa, de las etapas del desarrollo, cómo aprenden, cómo todas estas cosas. Con calma, con una sonrisa, nosotros tenemos que tomar el juguete y decirle, este juguete va aquí en la caja, rompiste el pacto, por lo tanto, no puedes jugar con ellos, así que los juguetes hoy descansan. Ya mañana, si cumples con las cosas que pactamos, que están aquí, ¿sí? Y muestras la cartulina, si tú cumples, entonces volverás a jugar. Y puedes poner una muñequita volviendo a jugar ahí con sus juguetes. Eso tiene que ser firme y con amor. No se trata de gritar, no se trata de hablar feo, simplemente hablar con firmeza, con autoridad. Y esa autoridad siempre tiene que ser con amor. Cierto. Entonces, sí vamos entendiendo, con los niños pequeños es a través de dibujos o de láminas, recortes que representen el privilegio y representen la consecuencia. Ahora, ¿qué hacemos con los niños, con los chicos preadolescentes de 9 a 12 años? Por aquí tenemos un comentario de Mitzi, si quieres irlo buscando, Ceci. Los preadolescentes son los niños de 9 a 12 años. El pacto del tiempo en pantallas, por ejemplo. Vamos a hablar de ese punto que ya a esa edad ya están más enganchados que otra cosa con las pantallas, las tablets, los celulares. Y sobre todo que es una moda entre los compañeritos. Hay niños que a 7, 8 años ya llevan celulares, tablets a la escuela. Exacto. Aunque se los y los prohíban. manejan mejor que nosotros. Ah, sí, por supuesto. Muchísimo mejor que los adultos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si tu hija, tu hijo se encierra a jugar videojuegos o a ver videos y se molesta de manera grosera, agresiva, cuando le pides que colabore en la limpieza de su cuarto o que haga sus tareas escolares o que realice cosas de colaboración en la casa, hay que redactar un acuerdo mutuo sobre los dispositivos. Por ejemplo, el privilegio, que es la primer columna, sería 45 minutos de pantalla al día para que pueda ver algún programa, algo en YouTube, algo que tú supervises, pero durante 45 minutos. ¿Cuál sería en este caso la responsabilidad? Bueno, puedes poner la que tú consideres, pero como sugerencia te decimos, cuando regresas de la escuela tienes que dejar el uniforme en el lugar correcto, dentro de la habitación, tienes que avanzar con la tarea, tienes que hacer el aseo que te corresponda de tu habitación, comer, convivir en familia y todo, y ya cuando todo eso esté hecho, muy bien, entonces aquí tienes tu privilegio, 45 minutos de pantalla. Si a las 5, aquí viene la consecuencia, si para las 5 de la tarde las responsabilidades que acabamos de decir no están hechas, el dispositivo se lo quedan los papás por ese día de forma automática. No hay celular, no hay tablet, no hay ninguna pantalla para que pueda jugar. Tendrá que aprender a jugar con juguetes, tendrá que aprender a brincar la cuerda, a saltar o a hacer alguna otra cosa que pueda hacer sin
la ayuda de una pantalla. La mamá puede decir, mira, este es el beneficio y esta es la consecuencia. Y ya en tu casa, mamá, no te conviertes en la mala de la película. Si tu hijo de 11 años viene a pedirte la tableta a las 5 de la tarde y su cuarto es un caos, no tienes por qué alterarte, mamá, no tienes por qué gritarle y decir, es que tú no entiendes, siempre te digo, ve qué conchinada de cuarto tienes, parece no sé qué, bla, bla. No, por favor, mamá, cállate la boca. Perdón que te lo diga, pero Justo cállate la boca. Justo por lo que decíamos hace rato, ¿no? El Ya, chamaco ya, ni siquiera ya, te escucha. ya no te oye, ya se rompió la conexión. Ajá. Entonces, guarda silencio, deja que el chico, la chica termine de pensar, de hablar o de decir las cosas y entonces se les puede decir con estas palabras, por ejemplo. Hija, yo te amo, pero el acuerdo dice que sin cuarto limpio, la tablet duerme el día de hoy. Así que vamos a ver si mañana el acuerdo, el pacto está cumplido. Bueno, entonces veremos si hay oportunidad de una tableta o de una hora o del tiempo que hayamos acordado con ellos. No tienes que gritar. Ellos seguramente las primeras veces se van a alterar y se van a poner intensos. No, que tú, que no sé qué. Y por favor, no empieces. Y cállate, y no me rezongues, y no esto, y no aquello, ¿ves? Por eso no te doy, por eso no te consecuento, por eso. No, simplemente el silencio es más poderoso que la cantaleta y los gritos. Estos son los acuerdos. Estas son los privilegios, estas son las consecuencias. Así es. Puede gritar, enojarse, rezongar, patalear, berrear. Tú inmutable. ¿Para qué? Para que aprendan que desde niños se les está enseñando a relacionarse con la forma en la que Dios trabaja con nosotros. Así es. ¿Cómo funcionan los adolescentes? Imaginémonos. Leo el comentario de sí, Mitzi. léete el comentario, por favor. Dice Mitzi González, saludos a todos los integrantes del programa. Yo creo que la educación estricta sí funcionó para nuestros padres y abuelos, pero he aprendido que en esta generación lo que mejor funciona es educar con límites, disciplina, ejemplo y conexión. El tiempo de calidad impacta a la vida de nuestros hijos. Mitzi, yo creo que tú estás aquí muy bien comentando lo que comentas, pero eso también hubiera funcionado con nuestros, o sea, con tus padres y tus abuelos, o sea, conmigo y con mis padres, porque la gente somos las mismas. Me refiero a que somos seres humanos. Entonces sí hubiera sido, pero nadie les contó. Ellos lo hicieron como pudieron. Nosotros, yo no digo, por ejemplo, que el hecho de haber sido tan rudos nuestros padres, nuestros abuelos, haya sido lo mejor. No, les funcionó. Y tenemos generaciones que han sido funcionables. Pero si nosotros hacemos justo eso que tú estás diciendo, que es de lo que hablamos, vamos a tener un mundo mejor, ¿no? Claro. Y además aquí hay un punto. Dicen por ahí que cada quien habla como le fue en la feria. Exacto. Sí. Yo entiendo, y créanme que lo entiendo, que hubo padres, porque no quiero decir que todavía, porque también los hay, pero yo entiendo que hubo padres en las generaciones anteriores que fueron demasiado violentos, Sí, rudos. fueron golpeadores, insultaban,
humillaban, gritaban, Ujú. de una forma incorrecta. Ahí sí estoy de acuerdo a Sí, que, sí, sí. pues no, por supuesto supuesto que que no aprobamos ese tipo No. de Ni educación. aún con nosotros mismos. Exacto. Pero hablar de padres estrictos que hicieron lo mejor que pudieron y utilizaron las herramientas que en ese momento tenían a la mano, y no estoy hablando del cinturón, el cepillo, No. la tabla de madera de la No, cocina. lo que yo No. comentaba, me obligaron a estudiar la prepa. O sea, Ajá. simplemente, y no fue con golpes. Pero fue una imposición Me en llevaron casa. y me inscribieron. Exactamente. Ujú. Ahí estamos hablando de Sí. que no aprobamos la violencia, No, no no, no, para nada. aprobamos los insultos, las humillaciones, pero sí aprobamos la autoridad que ellos tenían para decir, esto se hace o esto no se hace. Yo recuerdo que mi mamá platicaba que mi hermana un día le dijo, pues ya no quiero estudiar. Y le dijo mi mamá, perfecto, mi amor, no hay ningún problema. Al otro día la levantó temprano, no muy temprano como ella se iba a la escuela, pero sí la dejó dormir más y la levantó a buena hora, le dio de desayunar y le dijo, ok, vamos a ir a la tienda de la esquina, a la fonda de la otra esquina, a la no sé qué de la otra esquina, para ver en dónde te dan trabajo. Ujú. Le dijo, porque yo no quiero muñequitas de pastel en mi casa. Aquí o estudias o trabajas. Y yo, cuando yo escuchaba esas historias de mi mamá con mi hermana, y le dije a mi hermana, ¿y tú qué hiciste? No, dice, me dio terror y espanto. Ya me Me fui a la veía yo escuela. en la fonda lavando platos. Y así toda mi vida, no porque Ajá. lavar platos en una fonda sea malo, No. sino porque yo pensé, eso voy a hacer toda mi vida. Y voy a trabajar en una tienda, despachando las verduras, las latas y rebanando el jamón. Decía ella, no, yo no quiero eso para mí toda la vida. Y le dijo, mamita, perdóname, mañana me voy a la escuela. Sí, pues sí. Sí, no. Mañana me voy a la escuela. Se levantó tempranísimo, se alistó, se preparó y se fue a la escuela. Salvó el año porque solo faltó un día. Un día. Ujú. Entonces, a ese tipo de educación antigua Ujú. es a la que nos referimos. Sí. No, por favor, vayan a malentender que nos referimos por estricto A a golpes, a castigos inhumanos. A mi No. suegra de niña en el internado donde estaba, la encerraban en un cuarto oscuro y ahí Guau. había ratas y ratones. Oh. Era donde guardaban las escobas, las cubetas y todo lo demás del internado. Ella quedó con un trauma muy grande de esos espacios oscuros, chiquitos y cerrados. Claro. Quedó con un trauma enorme. No nos referimos a esa educación No. estricta. Nos referimos a la educación estricta donde a su forma, con sus recursos, te ponían en situaciones que tenías que resolver, ¿sí? De una o de otra forma, ¿no? Hay una pregunta muy interesante de Edaena Díaz García. Hola, buen día. Pregunta, si los hijos no cumplen con lo acordado y permitirles el uso del dispositivo para realizar el devocional, ¿es romper el acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay un dispositivo en sus manos. Sí. Hay un dispositivo en sus manos. Ahora, si la maestra de enseñanza te manda el devocional en el dispositivo y tú se lo das a tu hijo para que lo haga, bueno, pues ahora vas a tener un trabajo. Imprímelo, le das su hojita. Exacto. Y que él lo haga o sea, leyéndolo en la hoja. Es que no voy a tener oportunidad de interactuar con los demás chicos del grupo. Mi amor, me da mucha pena, pero ese es el acuerdo al que llegamos. Así es. Pediré tus devocionales imprimibles.
Ajá. para que tú puedas hacer tu devocional. Y es más, lo vamos a hacer en casa todos juntos. Exacto. Eso Ujú. no le quita el privilegio de leer la palabra, de hablar con Dios, y al contrario, le aumenta el que tú, tu esposo, tus hijos estén juntos haciendo el mismo devocional con él, ¿no? O con ella. Exacto. Sí, queremos que tú entiendas que esta es la forma en la que Dios trata con nosotros. Porque, por ejemplo, veamos cómo hacer ese acuerdo con chicos de 13 a 17 años. Por ejemplo, el jovencito, la chica, te dice, quiero salir con mis amigas, vamos a ir a la plaza comercial o queremos ir al cine, vamos a ver una película adecuada para nuestra edad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está muy bien, ¿sí? Pero ese chico, esa chica pide libertad de horario. Está pidiendo dinero para llegar a donde va o que le lleves al lugar a donde va, que le proporciones dinero para la hamburguesa o para la entrada del boleto, la compra del boleto, etcétera, etcétera. Esos son privilegios, pero resulta que sus notas escolares son bajas, que Ignora. quedaron de acuerdo en una hora de regreso y llegó una hora, 2 más tarde de lo que habían Les quedado. digo que para mi papá era a las 9, no 9:1 ni 8:59, ¿no? Y aparte de eso, se te pone al tú por tú. Ujú. Te mira desafiante, te habla con un tono de rebeldía. Ok, no hay problema. Aquí sí el documento formal, porque desde la edad anterior y esta, ya pueden escribir, es más, ellos mismos pueden escribir ¿A qué se la comprometen? hoja de lo Ujú. que les corresponde. De a que su petición. de su petición y su compromiso. Ujú. Y nosotros podemos escribir la responsabilidad que conlleva eso. Y las consecuencias que puede tener de no cumplirlas. Ahora, cuando nosotros vemos que nuestro hijo, nuestra hija, no está cumpliendo con lo que quedamos, pues entonces se cancela ese privilegio. Próxima salida, próximo permiso, próximo. No hay. Pero ya hice todo, ya lo hice bien. Sí, pero tenemos una deuda pendiente de la vez pasada. Hasta que no se cumpla esa deuda, hasta entonces podemos pasar a lo que sigue. No hay gritos, no hay insultos, no hay reclamos, no hay la cantaleta, es que tú siempre, es que tú nunca. No hay, no, quítate. Es difícil, yo lo sé, pero quítate de tu vocabulario el siempre y el nunca, que en realidad no existen. Por eso es que es tan importante que sea por escrito, se le ponga la fecha, el nombre de las personas involucradas en ese pacto, en ese acuerdo y la firma, que significa he entendido correctamente todos los puntos escritos ahí y estoy de acuerdo en comprometerme. ¿Sabes por qué? Porque Mateo 5:37 dice que tu hablar sea sí cuando es sí y no cuando sea no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra. Si tú andas con rodeos, con amenazas vacías, con sermones repetitivos, estás cayendo en el desorden que procede del mal y te va a llevar a lo malo. Las reglas necesarias tienen como fin reflejar la fidelidad de Dios en tu casa. Dios cumple siempre sus promesas, pero también sostiene sus decretos. Así es. Mira, hace tiempo una persona
Y yo sé que me voy a meter en un problema, pero bueno, ni modo. Una persona se me acercó y me dijo, pastora, necesito que me ayude a orar por mi hijo. Le digo, sí, ¿cómo no? Claro, dime qué tiene tu hijo. Y me dijo, está saliendo en este momento para la frontera, y me dio el nombre de la frontera. Me dice, va con un, ¿cómo se les llama? ¿Pollero? Con un pollero, dice que lo va a pasar de ilegal a los Estados Unidos. ¿Y qué quieres que yo haga? Que por favor me ayude a orar para que pase bien, que no le pase nada malo y que llegue a tiempo y bien con la persona que lo está esperando del otro lado. ¿Ok? Le digo, imagínate que yo te digo, quiero que me ayudes a orar por mi hija. Y tú me preguntas cuál es el motivo de oración y yo te digo, es que ella se va a ir a meter a la casa, a tu casa, se va a ir a meter a tu casa, no te ha avisado, tú nunca le invitaste, no tiene ninguna razón para ir para allá más Pero que se va a vivir, saltar la ventana. pero vivir mejor que como vive aquí en mi casa, y se va a brincar la barda y se va a meter a tu casa y va a usar tus cosas y va a vivir ahí contigo aunque tú no quieras. Ay, no, pastora, ¿cómo cree? Y le digo, ¿y por qué tú quieres que yo le pida a Dios que hagamos algo igual? Nada más porque no se trata de tu casa. A ver, explícame. Se molestó mucho. De hecho, dejó de asistir a la congregación muchos meses. Y cuando volvió, yo le pregunté por qué se había ido y le pregunté cuál era la razón, que cómo le había ido a su hijo. Ya me contó que la situación estuvo muy difícil, muy fea, estuvo a riesgo de perder la vida, que el famoso señor ¿cómo dices que se llama? ¿Trump? No, el que los lleva. ¿El pollero? El pollero los dejó abandonados, quién sabe dónde, que tuvieron que caminar mucho, que bueno, el caso es que le fue muy, muy mal. Y le digo, cuando nosotros hacemos las cosas mal, no esperemos que Dios nos cuide y nos bendiga. Claro. No estamos hablando de un país cerrado al evangelio en donde vas a pasarte las trancas para ir a predicar el evangelio como misionero evangelista. Y aún así, las organizaciones misioneras piden documentos legales para que la gente pueda ingresar legalmente a un país. ¿Te das cuenta cómo normalizamos el pecado? ¿Cómo nos hacemos ideas equivocadas pensando que Dios tiene que bendecir las cosas aunque estén mal? Sí, eso. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Le pregunté cuánto había pagado por eso y yo le dije, ¿no crees que con eso que invirtió para pagar al pollero pudo haber puesto aquí un negocio pequeño? ¿No crees que le hubiera alcanzado bien? Porque es una cantidad exorbitante. ¿No crees que eso le hubiera servido para poner aquí un negocio pequeño de algo que estuviera en su posibilidad y pudiera prosperar aquí? Claro. O sea, fue a regalar su dinero, se endeudó, ahora tú tienes que pagar porque él te prometió mandarte para que tú pagaras. Ahora tú lo tienes que pagar, él ya viene de regreso, estuvo en la cárcel. Bueno, las cosas más tremendas. Claro. ¿Sabes? Dios siempre va a cumplir su palabra de bendición si estamos dentro de su pacto. Y siempre va a dejar que las consecuencias nos alcancen si estamos fuera de su pacto. Así es. ¿Qué pasa, Ceci, si sostenemos el pacto con nuestros hijos sin gritos y sin enojos? ¿Qué pasa?
Pues las reglas, las reglas, si nosotros sostenemos el pacto, nosotros tenemos autoridad como papás, ¿sí? Y nuestros hijos están aprendiendo disciplina. Y no se trata, como decíamos, no se trata de gritar, no, simplemente es, a ver, hicimos un pacto y ese pacto lo vamos a respetar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, redactemos ese pacto para que las cosas sean de común acuerdo y no haya de que, es que tú no me dijiste, no, pero es que yo pensé, no podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sino simplemente hacer lo que nos toca hacer. Sí, si tú le estás enseñando a tu hijo que las leyes de Dios son seguras, exacto, vas a poder utilizar su palabra como herramienta según lo que hemos compartido. Por esa razón es que es tan importante que nosotros establezcamos claramente cuáles son los privilegios y cuáles son las consecuencias y los compromisos. Por eso es que necesitamos buscar al Señor para que nos diga exactamente qué es lo que ha pasado. Queremos en esta hora poner delante de Dios como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos mayores, la petición y la necesidad de que el Señor bendiga esta forma de educar a nuestros hijos y de enseñarles que el carácter de Dios es bueno, el carácter de Dios es maravilloso, que el carácter de Dios es para nuestro bien. Y por esa razón queremos enseñarle a nuestros hijos esa parte de lo que es el carácter de Dios. Amén. Y quisiéramos orar delante del Señor para poder poner en sus manos nuestros hogares, que el Espíritu Santo devuelva a cada papá, a cada mamá, la sabiduría, la cordura para poder dirigir y liderar sus hogares con gracia y con verdad. Y te voy a pedir que me acompañes en esta oración. Padre Celestial, tú eres un Dios de pactos. Amén. Eres un Dios de gracia y de orden. Hoy nos acercamos a ti en esta hora, reconociendo que la tarea de criar a nuestros hijos en esta época, en este tiempo, no es fácil. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que hemos permitido que el miedo al retorno, al entorno nos haga levantar jaulas en lugar de murallas firmes y sabias. Te pedimos perdón por todas las veces en que hemos reaccionado con gritos, con sermones vacíos, con enojo, con amenazas, que solo terminan distanciando el corazón de nuestros hijos de nuestro corazón. Hoy queremos tomar la sabiduría que nos regala tu palabra y queremos tomar las herramientas que hoy hemos compartido. Te pedimos que nos des la templanza, la madurez emocional y el dominio propio para sentarnos a la mesa con nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Ayúdanos a no imponer nuestro propio parecer, sino a trazar acuerdos justos. Ayúdanos a ser padres de palabra, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, reflejando tu fidelidad en cada límite que ponemos. Señor, bendice cada hoja de papel en cada mesa, que cada pacto escrito que se va a redactar en los hogares de mis hermanas y mis hermanos esta semana,
no sea solo un documento de condenación, sino un mapa de ruta que enseña a nuestros hijos a ser responsables y a entender que en tu reino las acciones tienen consecuencias y que los pactos se respetan. Amén. Declaramos que nuestras casas son fortalezas resguardadas por tu Espíritu Santo. Amén. Quitamos todo espíritu de contienda, todo grito, toda provocación a ira. Esa ira que emana de nuestras conversaciones cotidianas. Queremos desatar un espíritu de paz, de respeto y de comunicación asertiva. Amén, Señor. Gracias, Padre, por confiar en nosotros para pastorear a esta generación. Nos encomendamos a tu gracia, sabiendo que tú perfeccionas nuestra debilidad. Sabemos, Señor, que tú estás en medio de nuestros hogares. Amén. Bendecimos la vida de nuestros hijos, Amén. de nuestros nietos, Así sea. y Señor. pedimos de tu gracia y tu sabiduría Sí, Señor. para llenar nuestros corazones, para poder establecer en nuestras casas estos límites y estas disciplinas sanas, correctas. Amén. Porque un día nuestros hijos crecerán y tendrán que entender que tú así tratas con tus hijos. Bendecimos, Señor, tu nombre y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Gracias a todos por estar aquí en este programa. Les bendecimos, oramos que la próxima semana puedan acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias, Hasta Cabina. luego. Hasta Gracias, luego a Ceci. todos. Bye. Gracias. Bye, Paz. bye. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180.